Saludos y bienvenidos a Sapiens, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os saluda como siempre vuestro amigo Ferran Prat y con nosotros tenemos al profesor Tristán Castell de Pinós, profesor, escritor, investigador, bueno, un sabio de sabios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tristán? Bienvenido. Muy bien, o sea, enfocando la recta final del 2025 y la entrada al 2026, que será pues un año montaña rusa. Y lo de montaña rusa o sea, es un calificativo para el año que viene que creo que está muy bien colocadito. Y con que dentro de poco le echaremos mano a nuestros amigos arcanos y nos van a explicar unas cuantas cosas, pues también veremos a ver por dónde entramos y por dónde salimos. Ya avanzamos a nuestros queridos sabiens videntes, como dices tú, que el próximo ¿Eh? programa con Tristán, a través de los arcanos mayores y menores del tarot, Voilà. voilà le Tan, tan, champiñón. tan, tan. Vamos a hacer la predicción Muy para el bien. año que viene, que esto es como el árbol de Navidad, es un clásico. Es un clásico en Sabiens. A ver qué se nos viene encima. A ver qué se nos viene encima. Venga, Bueno, pues lo que ha nada, sucedido este año, empecemos pues ya a acercarnos. muy ajustado, fue en la última predicción que hicimos, Tristán. Fíjate cómo está todo, cómo cosas se Eso han es. solucionado, que también se dijo, y otras que Ujú, esperaban que hubiera un presidente de un país para que se solucionara ciertas cosas que lo esperaban con los brazos abiertos. Y ujú. otras que salía una corona con una espada clavada a la corona que también daba mucha información de que caería uno, dos o tres mandatarios o jefes de Estado o reyes. Y fíjate cómo, ¿eh? Porque esto en el espacio lo puedes Sí, 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 sí. poner, pero en la cronología siempre hay, como en los laboratorios, ¿no? Unas desviaciones Exacto. estándar, ¿eh? De una o No, dos, no, no. que entran entre los valores normales y sucede. Es así. Vamos a Así hablar de, es. de algo interesante. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar. Bien. Todo es interesante. Pero hay algo Ujú. que me ha llamado mucho la atención y me gustaría saber tu opinión y nuestros amigos y amigas que nos escriban también en comentarios qué opinan. Unos científicos de una universidad, concretamente la de Portsmouth, han descubierto algo que a mí me ha dejado fascinado. Han descubierto un estado nuevo de la materia. Y dices, bueno, oye, esto sí, pero ¿qué es? Pues es realmente impresionante, porque hablan de este quinto estado de la materia de la información. Estamos hablando de la información que no es algo así abstracto, sino que posee, ojo, masa. Fíjate la cantidad de personas del mundo que nos dedicamos a la información, pero otros son los que la gestionan. Y claro, aquí estaríamos hablando de, ¿sabe algo Mark Zuckerberg sobre esto? Elon Musk, Bill Puertas. ¿Qué opinas sobre esta noticia? Bueno, yo siempre he pensado que todo lo que decimos, en el petit comité, un gran comité, lo que se habla en un parlamento, lo que se habla en un estadio, lo que se siente en un estadio de fútbol, crea una emisión de energía que se mueve de una forma libre por el multiverso. Film muy interesante que hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? Y que sigue teniendo, digamos, un impacto informativo importante para lo que se nos viene encima. Era aquel film que se llamaba Contact sobre la novela del mismo título de Carl Sagan, en la cual el film estaba muy bien enfocado en los primeros fotogramas, y es que había como una especie de huida desde la estratosfera de la Tierra hacia el multiverso, y a medida que se iba atravesando la estratosfera, perdón, la estratosfera y ionosfera iba saliendo de la Tierra, íbamos atravesando los espectadores por todos los mensajes que se entrecruzaban de diversos países, diversas lenguas, y vamos atravesando como una masa sonora construida de palabras, ideas
y que a medida que nos alejábamos de la Tierra se iba quedando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que entramos en el silencio absoluto, ¿no? Y es bien cierto que todo este rumor, que hay siempre, ¿no? Hay una especie de rumor. Por eso yo soy un gran partidario de buscar el silencio y en uno de mis charlas digamos, en mi canal de runas, tengo una de ellas que se llama La soledad sonora y hablo muchísimo de todo esto, ¿no? Porque vivimos inmersos en rumores que efectivamente es una energía, es una vibración y en tanto en cuanto que vibración es masa. Cuando tú entras dentro de una iglesia en la que se está cantando una, metes un salmo metes glorioso, sientes como un impacto. No entras a través de la nada, entras a través de algo que te abraza. Cuando entras en una discoteca en la que hay precisamente otro tipo de sonido, también sientes eso y puedes sentirte o bien acogido, en mi caso, o rechazado totalmente, ¿no? Entonces, es decir, estoy absolutamente convencido que estos científicos van en la dirección correcta. Y siempre, recordad siempre que hemos dicho algo y que lo hemos insistido muchísimas veces. La magia, tal y como nosotros la hemos conocido, es una ciencia que todavía no se ha descubierto. Y que poco a poco la ciencia y la magia se irán acercando hasta que veamos que hay un punto probablemente de no encuentro, pero de una proximidad absolutamente pasmosa. Y en este sentido, pues bueno, aplaudo todos los esfuerzos de los científicos por descubrir nuevas formas de comprensión de la actividad del ser humano y cuál es el impacto en el multiverso y del multiverso, digamos, qué impacto nos rebota a nosotros también. Porque también entiendo que habrá algún tipo de energía que no podrá traspasar, como en el film Contact, digamos, la capa de la ionosfera, la estratosfera, sino que llegará un momento que será rebotado de nuevo como si fuera desde una parábola a nosotros mismos, creando, digamos, una lluvia de una energía que no podemos de alguna forma percibir inmediatamente, pero que tiene un efecto y tendrá un efecto en nosotros. Y por lo tanto, en este sentido, repito, creo que este es una línea de investigación muy importante. Y aparte también es una línea de asegurar que muchas de las cosas que nosotros hemos percibido y que hablamos desde el mundo del espíritu o de la magia son efectivamente elementos que están en el espacio-tiempo y que están rodeándonos a nosotros y que no somos nosotros solos los que lo percibimos mediante quizás un sistema de, como diría, de acopio de energías sutiles. Digamos que nosotros tenemos una capacidad, digamos, diferente al resto de la sociedad, sino que el resto de la sociedad, dentro de poco, habrá canales, digamos, canales estructurados de percepción de este. Y además, fíjate, Tristán, amigos y amigas, hacia dónde nos está conduciendo los avances. Teníamos antes lo típico, nos acordamos, sólido, líquido, gas, los tres estados de la materia. No hace mucho descubrieron el plasma, ¿no? Estas partículas pues ionizadas, átomos sin electrones, ojo, que esto ya dice mucho, y por ejemplo los relámpagos, lo que hay en el interior del Sol, y ahora nos vienen con este quinto estado de la materia, y claro, dices, bueno, si la información al fin y al cabo, ¿qué es? Son bits, y estos bits, por pequeños que sean, tienen masa. ¿Tú recuerdas que ya hace tiempo se dijo que de existir un Dios no era un señor en un trono con una barba y un cetro, sino que era información? Que el universo, nos estamos acercando a ese Dios que Bien. es información y cada vez vamos viendo que es más medible esta información por este experimento científico, que es, para mí, realmente es muy relevante, Tristán. Sí, desde luego. No sé si es medible, pero al menos es perceptible, en este sentido. De todas maneras, también entiendo que esta visión antropocéntrica que tenemos nosotros y por lo tanto los científicos, quieras que no, tienen una visión antropocéntrica.
no pueden aislarse de su naturaleza, de su esencia humana. ¿Eh? Es decir, para poder penetrar en los misterios del universo o, digamos, en tener un acercamiento a algo divino, a una fuente original, tienes que tienes que desactivar tu conciencia humana. Tienes que entrar en una conciencia distinta. Tienes que salir del tiempo. Y esto, bueno, todos los que hemos practicado hemos tenido un cierto acercamiento a la botánica oculta, pues hemos podido de alguna forma pasar a otras dimensiones de la observación humana, la cual pues dejas de tener un sistema neuronal que te constriñe, sino que tu conciencia se expande en todas las dimensiones del universo, entonces tienes una conciencia absoluta. Esto es algo que no se produce secuencialmente porque el acceso a la conciencia absoluta solo es un destello. ¡Pum! Y de pronto tienes ese destello, esa conciencia absoluta y luego vuelves a un estado, digamos, más humanizado. Vuelves un poco a la plataforma de salida de tu nave interespacial, que es tu conciencia liberada en aquel momento, ¿no? Y entonces ahora para mí es uno de los momentos más importantes de mi vida. Sí, son esos flashes que son puntuales en los cuales tienes un acceso a una visión absolutamente totalizadora y es como nada, es un flash. Es algo que quizás es la revelación, quizás es el subrayado de ese libro que se llama el Sefer Zohar, que es el libro del resplandor. ¿Eh? Sí. O sea, que es algo que de pronto ¿sabes? Se produce y es un entendimiento que no puedes transmitir porque es sin palabras, es sin conceptos, pero en cambio es una visión totalizadora. No sé si me explico bien, creo que no, porque es un tema muy espinoso o muy poco, digamos, transmisible, pero intento hacerlo lo mejor que sé y puedo. Y además, esto es curioso, porque, vamos a ver, tenemos que ahora hay un quinto estado de la materia y que, esto me recuerdo, y esto lo hablamos aquí hace un porrón de años atrás, que decían que el universo podría ser un holograma. Y esto, había un físico holandés, Gerard Hooft, que ya creo que por la década de los 90, 1993 o así, ya ha ido un postulado, pero después aquello fue más pulida, ¿eh? La princesa fue mejor vestida y un físico norteamericano, Leonard Susskind, en 1995 decía que toda información contenida en un volumen del espacio puede estar codificada en una frontera bidimensional que estaríamos hablando de hologramas. Esto explicaría, nos acercamos cada vez más a que hay una explicación para ver cuando hay una presencia fantasmal que es real y no es producto de imaginación, ni un reflejo, ni nada. Decir, oiga, aquí ha pasado una entidad que mi perro la ha visto perfectamente porque ladraba en una dirección muy concreta. Podríamos estar hablando de que hay dos dimensiones, una a la que vivimos y otra que es invisible, pero que ya empieza a acercarse, diciendo, oiga, si esto tiene masa y podríamos estar contenida esta masa en un volumen, en una codificación de un espacio bidimensional, estaríamos diciendo que hay dos mundos que se tocan, uno visible y otro Sí. no visible. ¿Qué opinas? Sí, yo en eso tengo una opinión, digamos, muy particular, ¿no? Entonces, siempre estamos hablando de la quinta y la sexta dimensión, de los seres que se precipitan a través de las dimensiones. Hemos hablado de la puerta, digamos, no un super agujero de gusano o lo que sea que se crea en el CERN y que se precipita. Hemos hablado mucho de estas cosas y en algún sentido, digamos, yo hemos tenido alguna experiencia. Yo tengo la impresión de que entre los planos de la materia, ¿eh? Digamos, hay de alguna forma una degradación o una elevación hacia lo sutil y hay un punto en lo que lo sutil no puede ser tangencial a la materia, aunque es utilizada, porque se produciría una explosión de antimateria y habría una anulación de la materia. ¿Eh? Y por lo tanto, entre esos planos hay como un pasillo.
por decirlo de alguna forma. ujú, Y entonces vemos, digamos, ambos planos de una forma muy cercana uno al otro, pero nunca se pueden tocar porque entonces se produce, volvería toda esa materia que se ha tocado al punto cero y si esa atracción fatal fuera de una cantidad tan absolutamente brutal de la otra parte, podría ser absorbida casi toda la materia y podría desaparecer una gran cantidad, vamos a suponer, de la Tierra o de la masa humana. Y entonces, pero que en medio de ese espacio, de ese pasillo entre, entre los planos, ujú. existe de alguna forma una especie de punto de comunicación que sin tocar ambos extremos porque se cortocircuitaría, se manifiesta mucho más cercana a nosotros. Y eso es lo que yo creo que ahora en estos momentos se está viendo. ¿Eh? De alguna forma se puede percibir el espacio no material, pero no podemos tocarlo. ¿Eh? Es como lo del noli me tangere del Jesucristo resucitado con María Magdalena, a ver si podemos apretar un poco por este camino porque hay algunas comunicaciones interesantes, hay algunas novedades interesantes, ¿no? Y creo que es esto, ¿no? Que lo que estamos ahora en este momento es en esa percepción, pero que también he de decir que el sistema que yo creo que existe en el universo de reseteo y puesta a cero de muchos sistemas materiales que o han derivado excesivamente a una carga demasiado pesada, ¿eh? Que estamos ahora en la época del Kali Yuga, la edad del hierro, la edad pesada, y que en un momento determinado eso se tiene que poner, digamos, a cero para poder a recargar otra vez la conciencia pura y para eso habrá un momento, un choque entre los dos planos y la materia nuestra se desaparecerá y luego esa misma materia volverá a restituirse en una condición absolutamente, Ujú. digamos, renovada y de la cual no conocemos si será nada que se le parezca a lo que tenemos ahora o volveremos al mundo de los diplodocus, que sería muy divertido. Bueno, no sé, es un poquitín mi percepción, ¿eh? Ya, Pues podríamos fíjate, hablar estamos y hablar porque es hablando. un tema absolutamente especulativo, ¿no? No, No pero iba a es decir, súper muy interesante. especulativo. Y además estamos hablando de un quinto estado de la materia y en una universidad de Inglaterra resulta que han hecho un experimento, ¿no? Que es lo que hace es ensayo, prueba, error, y resulta que han descubierto que los seres humanos tenemos ojo, Tristán, un séptimo sentido que no se aprovecha. ¿Qué te parece? El tacto remoto. Y esto me encanta porque ves que esto lo hemos dicho más de una vez, lo que ahora es fe o esotérico, al final acaba siendo ciencia. Y esto explicaría, por ejemplo, en el tacto remoto, el uso del péndulo. El Mm, uso del Bueno, hay péndulo, mucho. ni más A ver, a ni ver, a ver, a menos, ver. pudiendo A además ver, a mí encontrar me parece que objetos invisibles al ojo. estos señores han descubierto la Coca-Cola, por decirlo de alguna forma, perdón. Porque nosotros que hemos trabajado en el mundo de la telequinesis y que tú has tenido, espero, tus experiencias y nosotros hemos tenido nuestras experiencias y hemos tenido maestros en ese mundo que eran absolutamente increíbles y que por lo tanto simplemente con la proyección de la voluntad o a veces con un gesto hacían mover masas de materia, algunas notablemente para el mundo que nosotros vivimos ahora y también hemos llegado a decir que, y cuando hemos hablado de egiptología y cuando hemos hablado de los monumentos megalíticos, hace poco nosotros hemos tenido experiencias muy importantes en un monumento megalítico con los participantes este último curso de runas que hemos hecho. Entonces, quiero decir, a ver, esas materias, ¿cómo se han movido? Se han movido por telequinesis, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un gesto y una capacidad volitiva a través de una mente entrenada y no, digamos, limitada por aquello que siempre hemos dicho, en el ADN basura. No, 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 no. ADNs absolutamente expandidos a través de una práctica mágica, como tú conoces y yo conozco, pueden llegar a hacer cosas, entre comillas, milagrosas, ¿no? Y aquí pues volveríamos
al tema. Claro, ¿por qué estamos en estos momentos en una crisis religiosa brutal? Porque nos hemos basado en el camino de supuestamente un mago exorcista que era capaz de cambiar totalmente la realidad en la materia y no hemos seguido ese camino. Bueno, algunos hemos intentado seguirlo, pero no es un camino, digamos, de devoción y de religiosidad, es el camino de la transformación benéfica, ¿me entiendes? En el sentido de lo más positivo, del crecimiento más armónico de todo lo que nos rodea, y entonces hemos tenido unos resultados en el campo de la sanación, en el campo de la curación espiritual, en el campo del ping ping, entre comillas, milagro, que de pronto se precipita en la realidad y nadie sabe qué es lo que ha pasado. Y por lo tanto, quiero decir, me parece muy bien. Y repito que es un momento en el cual magia y ciencia se van, digamos, de alguna forma comprendiendo. No sé si acercando totalmente, pero se van comprendiendo. Y también te voy a decir una cosa. Nosotros no tenemos el lenguaje científico, pero tenemos lo que ellos buscan. Por lo tanto, son ellos los Qué que buena vienen a esta. mirar, Muy buena, ¿eh? vienen Esta a mirar, reflexión. claro, vienen a mirar nuestro mundo para ver qué pasa que cuando tú coges una piedrecita, tú tienes unas experiencias con elementos líticos y nosotros llevamos mucho tiempo trabajando digamos, con piedras hiperconectadas. Y que eso, pues Mira, claro, y lo sabes y tú, eso cómo se consigue. y lo sabes tú, ¿Entiendes? Hay, Tristán, hay un... la piedra blanca ya es mencionada en la Biblia y es brutal. Bueno, Y aquí y tengo también, otra. y también otra cosa muy importante que nadie se percibe, Que, que cuando Jesús le da al Señor aquel que se llamaba Simón, porque no se llamaba Pedro ni se llamaba nada, y le dice, sobre esta piedra, pero no es él que es la piedra, sino le entrega la piedra, sobre esta piedra edificarás mi iglesia. Ya le da una piedra hiperconectiva, ya le da, digamos, un santo grial lítico. Y a partir de allí se podrá construir el elemento hiperconectivo que será todo lo que esa piedra conducirá y dispersará por toda la materia afín, por decirlo de alguna forma, ¿no? ni Y aquí, más pues ni bueno, estamos en menos. ese tema. Y además es que Sí, sí. el poder no reside Ujú, realmente sobre el objeto físico, sino la conexión entre la persona que lo da o lo maneja o lo usa y la ujú, supuesta energía o información, que es lo que hoy hemos comentado de ujú, este quinto estado de la materia, esta supuesta ujú, energía barra información que lo está buscando. Por cierto, ujú. ¿qué te parece esto? Pero oh, muy bien, muy chula, ¿eh? Muy bien. Hasta Bueno, ya aquí sabes podemos que enseñar, va. trabajamos el mundo rúnico que ya hemos no tan solo hablado de él, sino que exhibido algunas veces aquí en los canales, ¿no? Y bueno, muy bien. Bueno, y Bien, hay pues una estamos cosa. en ese punto. Yo creo Sí, sí, sí. muy Y estimulante. Tristán, y además, lo Ujú, hemos hablado más de una vez, y hicimos un programa que aún sigue siendo visitado, ilustrado, toman notas cuando se habló en Sapiens, pues, y con tus conocimientos, como no, que tienes un libro sobre los esenios, de los esenios. Es que hoy tendríamos, nos conduce un poco a hablar de los esenios. Fíjate, quinto estado en materia. Un sexto sentido que no se utiliza. Estamos hablando de radiestesia, estamos hablando de energía, de información, de bits, hologramas. Y es que esto lo vas juntando de las piezas y dices, oiga, es que claro, si los esenios conocían todo esto, lo dominaban. En el arte de la sanación, que claro, también es algo claro. espectacular, también. Bueno, nosotros hemos hablado siempre de la señal genética, ¿eh? Que es este séptimo sentido, ¿eh? Y claro, este séptimo sentido, a ver, la pregunta siempre es, ¿la tienen todos? ¿No solo la tienen unos? De momento parece ser que solo la tienen unos pocos, ¿no? Y que son los que pueden acceder, digamos, a los estados alternativos de la materia, que no son los que conocemos, ¿eh? Y por eso tú, en un momento determinado, puedes transmitir un mensaje vibratorio
a este elemento piedra, que es un elemento que está desde la creación de la masa geológica del planeta y por lo tanto está muy cerca de la luz de la creación. Y parece que es una tontería, porque le damos una patadita y sale rodando, pero es una materia que está impregnada de eternidad. Y esa eternidad, si es activada a través de los signos correctos, entonces amplifica su capacidad de conexión con nosotros y con todo lo que nos rodea. Se reactiva, abre más su luz. Y nosotros, si somos lo suficientemente receptivos, somos lo suficientemente humildes delante de este ser que viene desde la noche de los tiempos a nuestro encuentro. Hace poco expliqué, creo que en Sabins también, que en un vivac que tuve que hacer en los Alpes a 4.000 metros de altura, y tuve que hacer un vivac de emergencia prácticamente en la cima de una de las agujas de Chamonix, y estaba pues en una repisa asegurado directamente a los pitones a una reunión que me había hecho yo para no caerme al vacío, porque estábamos todos repartidos, 4 escaladores repartidos en diversas repisas en la pared, y entonces al lado mío había una grieta entre la masa de granito y dentro de la grieta, sobre una pequeña veta de yeso, había un cristal de cuarzo. Yo pensé, en aquellos momentos de duda, porque estaba nevando y habíamos llegado un momento un poquitín apurados, pensé, bueno, esto es una señal de esperanza, ¿no? Y entonces, bueno, cogí uno de los pitones de mi arsenal de seguros y forcé un poquitín la placa de yeso y saltó y se me quedó en la mano sobre una placa de yeso blanca, un cristal de cuarzo totalmente transparente, un cristal de roca. ¿Cuántos miles de años esperó ese cristal a que tuviera un encuentro, una conciencia humana que viera algún mensaje de esperanza o una luz? ¿Cuántos miles de años, cuánto tiempo pasó para que un ser humano, y habrán pasado por esa pared quizás muchas otras personas? ¿Entiendes? Bueno, porque claro, los Alpes, especialmente Chamonix, la gente escala mucho. Pero yo tenía que llegar aquel día, en aquel momento y en aquella cruda noche de invierno, nevando en plena pared, a encontrar aquello y desconvertirlo. Eso sí que fue un talismán, ¿eh? Porque fue la tierra, fue el destino, fue el tiempo el que me lo entregó. No hubo ningún tipo de manipulación. Fue un encuentro mágico, amigos. Esto sí que es un encuentro mágico. Pues claro, todos esos materiales están cerca de la luz de la creación. Si nosotros nos acercamos al elemento y nos dejamos llevar por su fuerza y podemos de alguna forma ser absorbidos, lo cual obviamente siempre entraña un peligro, por la fuerza del cristal, llegará un momento que eso nos dará una luz, una cosa, una energía que es inexplicable, pero que la vamos a sentir. ¿No? Y por lo tanto, Sí, Sí, mira, lo que son las cosas, ¿no? Siempre se ha hablado de que se puede hacer sanación a distancia, que estamos en contacto con seres que no vemos, véase, pues ángeles de la guarda, maestros guía. Fíjate la relación que hay en este descubrimiento de este séptimo sentido, que es el tacto remoto, y aquí te lo pregunto si en alguna ocasión has notado, dices, ¡guau! Oye, es como si te hubiese tocado algo, punzante un poco, y dices, sí, ¡ay! ¿Qué ha sido sí, esto? sí, Yo siempre he dicho, el cuerpo no se manifiesta de esta forma, a no ser que una presencia que no puedes ver en ese momento, pero que sí puedes notar o sentir, te ha hecho un toque de atención o simplemente te ha hecho una sanación en un no, tiempo un avanzado antes de que te reconocimiento, suceda algo, antes de que desarrolles una o te ha patología, una entregado enfermedad. una energía de reconocimiento o una energía, eso que dices tú, de corrección, que entra en tu campo áurico o en tu campo kármico, y entonces desactiva quizás un entrecruce de energías que podría ser dañino, ¿no? En eso te he de decir que tengo muchísima experiencia y algún día explicaremos dónde y cómo.
porque es una experiencia que durante 15 años se repitió constantemente en el mismo lugar y con, digamos, testigos numerosos y en algunos casos ocurrieron cosas bastante especiales. Y esto, pues un día hablaremos de todo este tema, porque ahora entraríamos en otro camino y nos iríamos a otro punto interesantísimo también, pero que nos lo guardamos para otro día. Venga, Además, sí, estos temas son animamos a nuestros fascinantes, ¿eh? oyentes. El que no le gusta esto hay que Sí, sí. respetarlo. Pero cuando entras en este ecosistema tan alucinante, fascinante, te Ujú. engancha positivamente. Incluso te sientes bien, sientes como una paz, un calor, un bienestar, un confort y señales, ¿no? Y dices, oiga, si el cerebro funciona al 100%, pero el potencial mental solo entre, no sé, en 3, un 4 y un 5%. Oye, hay Mm. algo ahí que se va amplificando, ¿eh? Unas conexiones sutiles entre tú y tú mismo y tus pensamientos y tus emociones y tu energía y ahora tu información que te dices, oiga, ¿puedo percibir cosas que en condiciones normales no se perciben? Fuera de nuestros límites visuales, táctiles, olfactivos. Esto es un campo Sí, sí, sí. maravilloso, ¿no? Y antes has dicho Sí, algo que sí, me ha sí. gustado mucho, que claro, el silencio forma parte de este aprendizaje. ¿Cuántas veces en un curso decimos, vamos a practicar el silencio? Oye, ¿cómo les cuesta a la gente? Sí, Y sí. después, fíjate, los grandes maestros se iban a cuevas, se iban a monasterios porque necesitaban silencio, Aislamiento, silencio, aislamiento. para ordenar todo lo Sí, que sí. estás percibiendo. No es lo mismo ordenar lo que estás percibiendo en un partido de básquet del Morabanc, que me encanta, Ujú. del Morabanc Andorra, o un partido, o lo que Estoy sea, perdiendo, o en un Ferran. sitio tranquilo, Ujú. apartado del murmullo, de los egregores, etcétera, y dices, "Oiga, ahora entiendo esto. Bueno, Es bueno, ahí. ahora has pillado bien, porque has dicho el aislamiento, o sea, que quiere decir irse a una isla, y también quiere decir aislar, es decir, impedir que ciertos tipos de energía pasen, ¿no? Dentro del mundo de la ingeniería, ¿me entiendes? Aislamiento térmico, aislamiento sonoro, aislamiento eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay como una especie de murmullo, ¿me entiendes? De run run que nos persigue y que tapan el silencio. Y el silencio es el origen de la conciencia pura, se pueda manifestar audiblemente. ¿Eh? Cuanto más murmullo tengamos a nuestro alrededor, mucha gente, mucha familia, el supermercado, no sé qué, calles muy, muy populosas, como en aquella escena de Matrix, ¿no? Que van caminando hasta que de pronto se para todo, Oh, y cuando se para todo y todo queda en silencio, entonces puede aparecer la conciencia pura. ¿Eh? Pues bueno, pues claro, a ver, Olga y yo desde hace mucho tiempo que buscamos ese aislamiento y nuestras casas siempre han sido de una forma humilde y moderada y para nada pretenciosa nuestros pequeños monasterios. ¿Eh? Entonces, pues la claro, mujer de rojo, ahora me he acordado, aquella escena, ¿no? Dice, espera, claro, aquí la lo escena de Matrix tenemos, de la aquí mujer nos de lo... rojo. Oye, aquello no tiene desperdicio, es brutal. Sí, sí. Bueno, yo hoy también quería hablar, bueno, el tema es apasionante y podríamos, bueno, estar horas y horas y con que afortunadamente yo creo que nosotros tres, lo digo porque tengo algo aquí al lado y que está, digamos, en esta conversación, estamos a trío, por decirlo de alguna forma, entonces, en un trío espiritual, entonces, ¿qué quiere decir? Que todos nosotros estamos en una conexión, porque claro, tú no estás aquí y sí que hay un ordenador y no sé qué, y por luz se emite una onda energética, pero hay mucho más. O sea, nuestra conexión en el campo espiritual, fuera de la presencia, es la más auténtica, porque de alguna forma, para conseguir ese punto de encuentro, hemos tenido que abandonar la materia, hemos tenido que entrar en una percepción extracorpórea, y entonces allí es cuando se produce la verdadera conexión. ¿Eh? Ahora, dentro de
Tristán, Es cuando ¡plum! Sueltas todo y ¡chao! fíjate, Ahí vas, al punto de encuentro. Y al bueno, pues hablar de así esto, estamos. no sé si te has dado cuenta que se ha congelado la imagen. Oiga, Sí, sí. Bueno, pues esto es lo que hay. Yo quería, sí. porque soy Mira, una una cosa, es que yo la película de Matrix, si no la he visto N más una veces, cuando le bueno, dice Morfeo, advirtiendo a Neo, dice, no mires la mujer de rojo, ¿no? Concéntrate es- en tu entrenamiento, en lo que es real y no las sí, sí, distracciones que pueden ser agentes disfrazados, sí, ¿no? sí, Es buenísimo. Yo claro, recomiendo, un día tenemos que hacerlo, ¿eh? claro. Un análisis de la Bueno, película hace poco sorprendí a uno pormenorizado. de mis, no me atrevo a decir alumnos, ¿no? Son mis amigos, de los que comparten mi camino rúnico. ¿Eh? No son alumnos, compartimos el camino rúnico. Hicimos una iniciación muy fuerte, personal, o sea, fue muy, 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 muy espectacular, con digamos, hubo una percepción de energía muy fuerte y cuando la persona se levantó y me miró como un poco sorprendida por lo que había pasado, entonces tuve que decirle aquello de Welcome to the real world. Es la frase de Madrid, bienvenido al mundo real, ¿no? Y entonces pues estamos en este tema. Bueno, ¿tú Bueno, recuerdas en el curso que hicimos aquí en Andorra sobre hombre, las runas que una persona que vive en el campo, que conoce bien la montaña, que se orienta muy bien, se movió de tal manera en un espacio muy concreto la energía que se perdió? ujú, Y él sí, sí, incluso estaba efectivamente. perplejo, dice, es que no entiendo cómo me he podido perder. Y Sí. claro, va Sí, sí, relacionado con no, todo esto, ¿no? eso ocurre en otras circunstancias y yo también he tenido una circunstancia de pérdida y bueno, quiero decir que, bueno, más o menos soy una persona, digamos, un poco bregada en el mundo de la montaña y que he tenido pues muchas experiencias en diversos lugares del mundo, pero una vez especialmente en una montaña sagrada que no estaba muy lejos de aquí, de la que hemos hablado aquí en Sabiens, pues bueno, pues cuatro señores barbudos, hirsutos, después de haber hecho una ascensión dura, difícil, de montaña invernal, después al bajar, a intentar encontrar el camino para volver a donde habíamos abandonado los coches, mucho más abajo del nivel níveo, empezamos a perdernos en medio del bosque, pero como tontitos, como niños, ¿sabes? Y cada vez más, 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 y ninguno de nosotros se daba cuenta de que estábamos perdiéndonos irremisiblemente. Hasta que de pronto tuve como una chispa de conciencia y dije, ¿pero qué estamos haciendo, por Dios? Entonces, que estamos perdidos en medio del bosque. Oh, sí, 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 tienes razón. ¿Pero dónde nos creíamos que íbamos? Sí, sí, no sabemos dónde vamos, no sabemos dónde vamos. Y luego tuvimos que retroceder hasta encontrar un punto de referencia y entonces buscar el camino correcto. Y hace poco también lo comentamos, cuando hicimos la visita con Olga la primera vez a la Sainte-Baume en la Provence, a María Magdalena, que bueno, nos perdimos también de noche en el bosque y yo llegué a un momento que lo reconocí, lo hablamos aquí, que si no es por Olga yo todavía estaría dando vueltas por el bosque aquel. Estaba como fascinado, estaba como tomado, estaba como, mm, incluso, voy a decir una palabra fea, acojonado, ¿entiendes? Porque aquello era algo que te envolvía y entonces tenías una sensación de que tú no podías nada contra todo aquello. Entonces fue Olga, que no había sido de alguna forma intoxicada por esta energía apresante, que dijo, no, 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 hay que salir, hay que salir, hay que salir. Y yo decía, no puedo, no puedo, no puedo. Y fue la que consiguió que llegáramos, digamos, al coche, ¿no? O sea, que no me hace realmente es una, hay que, digamos, en aquel momento fue mi salvadora. Bueno, siempre lo es, ¿eh? O sea, de decir que siempre lo es. Bueno, y este aislamiento, al menos a mí me pasa, y seguro que a muchas personas que nos escuchan les pasa. Sientes una atracción extraña por las cuevas, ¿no? Pero claro, dices, ¿y esto por qué? ¿Es porque te llama a ver qué puedes encontrar o qué hay? Y claro, cuando vas indagando con los años y te vas metiendo y vas percibiendo, claro, ya por ejemplo en la Biblia describe experiencias místicas por un lado, visiones
éxtasis de los profetas, también de los Eh, apóstoles, y en ocasiones tienen bueno, bueno, yo salidas, sabéis, permíteme, salidas extracorpóreas en entornos de aislamiento que muchos de ellos son cuevas que, bueno, notas que de alguna manera parece como si te arrebatan o te mm, transportan, no sé, como una conciencia o un espíritu a un lugar. mm, Y esto, por ejemplo, en la Biblia creo que, si no recuerdo mal, en Elías pongo un poco en contexto, el profeta Elías está huyendo de la reina Jezabel, teme por su vida, es aquello que decías, estás acolonido, y se refugia ujú. en una cueva en el monte Horeb, ¿no? Conocido como el monte Claro, Sinaí. Sinaí, en La Sinaí. cueva, volvemos a la cueva, ¿no? Y después allí, Sí, bueno, pues tiene su experiencia fascinante. Y tú sabes también como yo que las rocas, las cuevas, mm, oiga, son refugios energéticos brutales. Y esto claro, ya los primitivos lo sabían, se refugiaban en cuevas, sí. porque allí Yo hay una energía que fluye, son como sí, vórtices de energía naturales que son son, fascinantes. son puertas de acceso al inframundo, ¿eh? O sea, esto, pues un día hablaremos, también experiencias en Montserrat, que podemos explicar algunas cosas interesantes. Y a mí me han pasado unas cuantas cosillas que no están nada mal, ¿eh? Y un día podemos explicar. Últimamente también me han relatado una cosa de una desaparición en los Pirineos, muy documentada, y digamos en todos los sentidos, y que es muy interesante, que quizás si algún día hablamos un poco del tema de las cuevas y tal, porque claro, hablamos de cuevas, de cuevas, de cuevas, ¿y de dónde vienen esas cuevas? La famosa cueva de Lombrives, o de las Llombrius en occitano, que fue una de las que exploró Otto Rahn en su búsqueda del Grial, es que no se ha llegado al fondo. Tiene galerías, no se sabe dónde va eso. Y ahora es visitable y tal, hasta un cierto punto, pero hay que decir, espeleológicamente no se ha llegado al final. ¿Y qué hay ahí dentro? Hay una zona que le llaman la sala de la catedral porque en volumen cabe Notre Dame dentro. Imaginaros, ¿sabes lo que es esto, no? Entonces, yo tengo una teoría, que ahora que estoy trabajando con mi libro del Ideal en los Pirineos, tengo la teoría de que esas cuevas tan profundas en realidad son galerías de acceso a, digamos, la Atlantis hundida o desaparecida. Pero esto ya es otro programa. Ujú. Saldrá en otro programa. Sí, sí, Mira, sí, sí. hablando de cuevas, Pero muy la bien. última experiencia que tuve en una cueva, y además con unos amigos de aquí en Andorra, fue en la cueva urbana más grande de Europa, que está bajo la ciudad de Tarragona. Mm, Impresionante. No se sabe dónde acaba. Los romanos ya la descubrieron y de allí extraían agua, pero no se sabe dónde acaba. O sea, llega un momento que llegas a como una especie de bajada, como un cenote, te mm. tiras y cuando estás debajo te dice, esto sigue y posiblemente acaba al mar. Oye, te faltan. Ya, ya, ya. Dice, como haya yo te chucli, te atraiga, Es una te absorba, absorción. ¿Eh? esta es Sí, la sí, palabra. Oye, vete tú a eso saber a es. dónde vas a parar. Sí, Impresionante, sí, ¿eh? es así, ¿no? Estamos en ese mundo tan maravilloso que no conocemos en absoluto. ¿Eh? Y Ahora en el que Pirineo hay sigue. cuevas que son auténticos regeneradores celulares, en mi opinión, ¿eh? Bueno, nosotros conocemos muy bien las iglesias cátaras, se llaman, porque los cátaros no construían ermitas románicas ni iglesias. Los cátaros, perdón, los albigenses, los Ujú. blancos, los albinos, vivían sus experiencias místicas en esas cuevas. Algunas de ellas hay galerías que están tapiadas, que no se quiere que se entre ahí dentro. Y yo ahí he tenido experiencias de luz muy importantes. Un día pues hacemos un megamix de cuevas y Oh, me encanta. Atlantis, Agartha y todas esas cosas que creo que siguen estando al día, ¿eh? O sea que no hemos tocado fondo ahí. Que además hay cuevas que Mm. son físicas, visuales, táctiles, pero otras son cuevas que son que conectan dimensiones. Sí, sí, Y sí. estas son Bueno, fascinantes, son fascinantes. bueno, tenemos un Montserrat que da mucho también para, y os explicaré alguna experiencia difícil, que hemos pasado por allí.
Yo no sé si hemos hablado de la mujer de rojo, del Matrix, que hace poco, y justamente fue una discusión, bueno, una charla amigable, este final de semana, con uno de los participantes Mm. en estas visitas que hemos tenido este final de semana, sobre el tema de los esenios. Y entonces una persona que dijo, me encanta el tema de los esenios, la alimentación, no sé qué. Dije, bueno, pues un momento, ¿me entiendes? ¿No? Porque quizás estamos hablando de cosas que no tienen una fundamentación clara, que son muy bonitas, que tienen una imagen mental ilusoria, ¿me entiendes? Que nos hemos ido creando con el tiempo, de encontrar una secta, que fueron súper puros, no sé qué, no sé cuántos y no sé qué, cuando en la realidad es una cosa distinta, muy valiosa, pero distinta. Y entonces pues empezamos a hablar un poco pues, de las amanitas muscarias, de la práctica del consumo de las amanitas muscarias para entrar en estados hiperconectivos, que en un principio puede que sí hubiera sido el origen de la primera comunión en los primeros cristianos en el siglo I, que fuera una materia hiperconectiva y, por qué no, hubiera podido ser, según también hizo un libro maravilloso, John Marco Alegro, uno de los paleógrafos que trabajaron en la reconstrucción y descifrado de los papiros, perdón, de los pergaminos de Qumran, que puede ser que en la propia última cena hubiera sido con algo que hubiera hiperconectado y que el pan estuviera de alguna forma hecho con harina de amanita muscaria y el vino fuera una disolución, digamos, hidroalcohólica, como nosotros ahora decimos medias en algunas plantas, de la manita muscaria y que fuera todo, digamos, una experiencia hiperconectiva. O sea, a partir de aquí podemos, de alguna forma, fabular todo lo que queremos. Pero yo quiero plantear una cosa porque últimamente he vuelto sobre el tema, porque claro, hay mucha gente, claro, porque de hecho, mira, lo tengo aquí en la mesa, el libro de los esenios, que mucha gente me dice, oye, ¿por qué en la portada del libro de los esenios está Agenatón y en la contraportada está Nefertiti? ¿Qué tiene que ver Efectivamente. con los esenios? Ah, Hombre, amigos, tenéis que pregunta que compraros el necesita libro. respuesta obligada, ¿eh? Sí, tendréis que compraros el libro, ¿eh? Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención porque es un gran Oye, pero misterio. dínoslo, que hay personas Resulta que a lo que mejor no lo saben. ¿Por qué tienes en la portada y en la contraportada esta pareja tan singular de cráneos abombados hacia atrás? claro que sí. Bueno, es que esto está un poco, digamos, conectado con lo que podríamos llegar a explicar del tema de los esenios. A ver, el egiptólogo más interesante que ha existido nunca, y incluso por delante de los actuales que ya están empezando a decir que sí, que se han descubierto unas galeritas, pero con que nosotros hace mucho tiempo que lo explicamos todo, entonces estamos muy tranquilos porque nosotros ya estamos salvados de tanta tontería que en 20 años se ha tenido que trabajar la gente hasta que han empezado a soltar un poco, ¿no? Y entonces el tema de Agenatón y Nefertiti, bueno, pues si vais a mi libro encontraréis ilustraciones suficientes de los cráneos deformados, pero sobre todo la iconografía de la familia, digamos, faraónica de Agenatón, Nefertiti y sus hijos, todos con cráneos deformados, veréis aquí también en este libro, y obviamente es un tema que podemos ir avanzando porque hay muchos cráneos deformados muy cerca de nosotros también. ¿Sí? ¿Deformados de forma Occipital, artificial no, o natural? genéticamente. Pues bueno, Sir William Flinders Petrie, que era este hombre que descubrió dentro de la Gran Pirámide, acompañado, me parece, se llamaba de otro arqueólogo norteamericano, me parece, se llama Kinnaman, ahora no lo tengo presente, descubrieron un acceso a la Gran Pirámide y tuvieron, digamos, el contacto con aparatos de energía antigravitatoria y elementos técnicos suficientes para poder comprender la historia de la humanidad. Y todo eso fue ocultado, y ocultado ellos hicieron un pacto de muerte de no revelar,
y yo en uno de mis programas de piramidología, quién sabe si ya lo expliqué, cómo se pudo llegar a la revelación de todo esto, pero él, quiero incidir aquí, siempre dijo que el pueblo egipcio era una raza tribal, digamos, africana, tribal, pero los faraones eran de un origen caucásico superior y que de alguna forma ese origen, digamos, superior era de alguna forma conectado con una ascendencia de otros planetas, digamos, una afluencia de seres con tecnología superior que se habían instalado en esa zona y simplemente ejercían un poder sobre el pueblo porque el pueblo prácticamente estaba en el neolítico. O sea, vamos a ver, hay que hablar de la arqueología de los primeros del Egipto prefaraónico. Y a partir de un momento, entonces, se produce ¡pum!, la aparición de una etnia superior que produce un arte superior, una arquitectura superior, un lenguaje que es un lenguaje preparado como para kinder, con elementitos que tienen, digamos, un valor silábico, una pluma de ave, un pajarito pequeño, una rapaz, un pescado, una hoja de papiro, y que en realidad lo que todo eso es un lenguaje para poderlo transmitir a las mentes sencillas del pueblo, del cual, ¿me entiendes?, no querían ni que evolucionaran ni que conocieran, sino que simplemente fueran la base biológica para que ellos pudieran ejecutar sus trabajos en la tierra. Porque, claro, el mundo que conocemos de Egipto no es obra de los egipcios. Y es más, los egipcios de hoy día piensan que todo eso son unas piedras malditas y que los tontos europeos que vamos allí, bueno, fantástico porque nos sacan la pasta por todas partes, pero no tienen para nada la consciencia de que eso pertenece a su legado, es un legado de su genética anterior. ¿Eh? Y eso, ahí ves, pobre gente, pues bueno, son muy sencillitos y aquí está pues el tema. Y Sir William Phillips dijo, eran una raza de gente distinta, totalmente distinta. No sé si recordáis, había una película en la cual se abría una puerta interestelar, que no recuerdo cómo se llamaba, y Stargate. entraban en lo que era el Egipto primitivo. Y entonces, pues bueno, Stargate. Buah, Stargate, la 100% primera, recomendable. Tiene cosas muy buenas, ¿eh? otra de las buenas, ¿eh? El Stargate primero, y estupendo. Al igual que hay otros films que también han dado bastante, digamos, con en el clavo, ¿no? Y entonces, pues él decía que, claro, que los faraones nunca se mostraban en su digamos, plenitud, digamos, de imagen y que habían formado, digamos, una escuela de artistas que los reproducían, digamos, de una forma asimilable por el pueblo y que es Ajenatón, ya su Amenhotep III y después su abuelo y su tatarabuelo ya se habían ido acercando a una manifestación un poco más abierta, pero Ajenatón es el que dice, no, no, aquí vamos a explicar de qué va la película y aquí lo que funciona para, digamos, que nosotros podamos sobrevivir sobre el planeta es el Sol, Atón, y este es el Dios. A este hemos de dedicar nuestro contacto, nuestra adoración y nuestro amor a eso, porque eso es el dador de vida. Y vamos a enseñar cómo somos nosotros. Y entonces fundan una ciudad totalmente distinta que se llamó Ajehatón, donde, digamos, el lugar donde nace Atón, donde nace el sol, y entonces era una ciudad con unas características urbanísticas totalmente distintas, los templos totalmente distintos, la representación ideográfica es naturalista, o sea, no es digamos, de tipo, digamos, simbólico, como, no, ahora se me está yendo el santo al cielo con el tema del simbolismo, no es el tema de los relieves egipcios, que es una representación muy naif y muy simplificada, sino que vuelven a aparecer las cosas con volumen, movimiento, lo poco que nos ha llegado del arte amarniano es absolutamente sorprendente, ¿no? Y entonces, claro, esto crea de alguna forma, por una parte, una admiración
hay una parte de la sociedad entre la cual están los mesentiu, que serán, digamos, uno de los orígenes de los esenios, que esto está muy bien explicado en mi libro, es un tema un poquitín largo, y estos mesentiu son los que le hacen, son los hijos del sol, que ya desde antes ya eran los adoradores en la ciudad de Heliópolis, y entonces estos son los que lo ven claro y siguen a Ajenatón, pero una gran masa de población que no entiende, y hay una gran masa de funcionarios que no pertenecen a la genética faraónica, que tampoco lo entienden, y entonces estos se revuelven contra él. Y entonces Ajenatón, hay mucha gente que dice que fue asesinado, hay mucha polémica sobre si ya se ha encontrado la tumba, que si es la KV55, que no sé qué, que no sé cuántos, pero en realidad ha desaparecido Ajenatón y su familia ha desaparecido, y entonces esta gente, ¿qué hacen? Se van. ¿Y a dónde se van? A un lugar que tú has mencionado, que es el Horeb, ¿me entiendes? Porque en el Horeb, que es la península, hoy conocida como la península del Sinaí, está el laboratorio más grande de la antigüedad, que es el laboratorio donde se creaba, digamos, el pan de los dioses, que es lo que hoy conocemos como el hormus o el oro monatómico. Y entonces van allí porque es la fuente de supervivencia de todo el grupo que le acompaña, que huyen de las tropas de los, digamos, amonianos, no atonianos, sino los que quieren volver a restablecer el culto de Amon, y atraviesan el delta del Nilo. Es muy bonito, pero el itinerario es fantástico, cómo atraviesan el delta del Nilo, porque el camino a ese lugar sagrado, a ese laboratorio, ese templo laboratorio que está en una cima del Sinaí, tiene que pasar por esta zona, digamos, del delta del Nilo, para llegar más directamente a ese lugar que hoy se conoce como Sherabit al-Hadir, ¿no? Y que hay mucha gente que ha ido pues al Sinaí, y algunos habrán podido subir a ver esta maravilla de la egiptología, que no existe en ninguna otra parte, otro elemento, otro laboratorio antimuerte, que le llamo yo, el laboratorio antimuerte, no existe en otros lugares. O sea, podéis ir a Dándera, podéis ir al Valle de los Reyes, podéis ir a Chile, podéis ir a Luxor, pero otro laboratorio como este, que al menos no se ha encontrado, puede ser que cuando se empiecen a revelar todas las cosas que hay por debajo de Giza y en otros lugares, el Egipto subterráneo, que es el verdadero Egipto Atlante, el que está enterrado en las arenas, aparezca también un laboratorio antimuerte donde se producía el oro monatómico. En ese caso, el Ajenatón y los suyos van a buscar ese punto donde harán una parada en el Horeb, que es una montaña conectiva. Toda la gente que ha estado en el Sinaí, yo no he estado todavía, espero pues que algún día podemos montar una expedición al Sinaí, ¿vale? Venga, siempre lo decimos, pero a ver si algún día cae. Si te dejan Entonces subir, ahí tocarán el oro monatómico, que es lo que dará la capacidad a toda esa gente de seguir la guía. Ahí encontrarán la comunicación con sus guías de Orión, que son los que le van a llevar al sitio donde supuestamente los esenios dejarán, digamos, uno de los elementos digamos, arqueológicos que hoy día nos pueden dar muchísimas pistas sobre la vida y la existencia de los esenios, que es la zona del Wadi Qumran, que se conoce, que es una altura encima del Mar Muerto, ¿no? Y por eso en la portada de mi libro de los esenios, Superación de la Muerte, está Ajenatón, y en la contraportada está la bellísima, Medietro con su cráneo deformado, Nefertiti, ¿no? Pues bien, pues este es el tema del por qué. Pero ¿por qué os quería hablar de esto vinculado con la mujer de rojo, con la expresión esta del arquetipo feromónico femenino y todo esto? En ese lugar donde se instalaron, digamos, todo este grupo de gente que fueron recogiendo por el camino a los filisteos, por ejemplo, que habían sido hostigados constantemente por las poblaciones judaicas del norte. Sí.
Bueno, dejo el tema que es un poco largo, abierto para más adelante. En Qumran, que es el castillo monasterio, ese es como un castillo del Grial sobre los riscos del Mar Muerto, y que es donde se asentaron todas estas poblaciones con genomas muy especiales y que fueron, digamos, los esenio. Hay que pensar que en griego, esenoi quiere decir mago o curador, por ejemplo, ¿no? Y esto podemos entrar, en el libro hay unas explicaciones muy detalladas de todo esto. Pero hay un misterio tremendo. Es un monasterio con unas construcciones arquitectónicas que son prácticamente todo dedicado a la curación a través de la radiación de los minerales del Mar Muerto y de la fabricación, la nueva fabricación en una serie de piscinas que ellos construyen allí es absolutamente increíble, y allí se vuelve a hacer el oro monatómico, y que es el alimento sagrado, el pan de vida, y que recordar que Yesu o Yishu nacerá en un lugar que se llama la Casa del Pan, pero no era una casa del pan horneado, sino que era en uno de los lugares donde se hacía el oro monatómico, y donde la parturienta y los dos niños gemelos que lleva en su vientre recibirán las curas del oro monatómico durante el parto y después del parto. Bueno, Dicho hay todo algo que se ha perdido en los albores del tiempo. Esta esto, frase del el pan de oro era pan que sí, tenía oro monoatómico. Y esto se ha ido, exacto. ¿eh? Así es. Se lo ha Sí, se ha llevado el convertido viento. en unas láminas muy finas de oro para hacer aplicaciones, ¿no? Vale, en resumidas cuentas, hay algo que es un misterio que no sé si podremos desvelar totalmente hoy, que es al lado de ese monasterio hay 1.500 tumbas que no son de la gente que vivía en ese monasterio castillo, digamos el templo de la antimuerte que yo le llamo, ¿no? Porque de ahí lo que se hacía es sanación y curación científica a través de todos los materiales de la ribera del Mar Muerto y de un asentamiento absolutamente increíble sobre una masa gigante meteorítica cuya naturaleza los geólogos la han reconocido con un nombre que se llama Alabogdamita. Por lo tanto, el castillo templo antimuerte está construido sobre un meteorito, algo totalmente conectivo con los elementos extraterráqueos, ¿no? Pero esa necrópolis de 1.500 personas, ¿a qué responde? Y entonces, claro, la respuesta es, pues buena batalla, se murieron, pero no, está todo muy bien organizadito, no es una fosa común, todos tienen unos enterramientos que no son judíos, con lo cual sabemos que si son esenios, ya volvemos a la aseveración que yo siempre, digamos, he sostenido en mi libro y con mis opiniones, de que los esenios no eran semitas para nada. Y hay incluso una serie de excavaciones que se han realizado en Ascalón. Ahora estará todo bombardeado salvajemente, pero allí se encontraron restos que demuestran que toda la gente que vivía en esa zona no eran para nada semitas, y que no practicaban la circuncisión y no comían cerdo sin control, o sea, les gustaba el jabugo que ni te cuento, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, pues resulta que de estas 1.500 tumbas, ¿de dónde salen? Pues ni pensando en una distribución temporal muy larga, ¿entiendes? Bueno, que eran unos monjes o unos ascetas que se iban muriendo y se iban poniendo. Pues no, lo mismo para llegar a 1.500 hubieran necesitado 6 o 7 siglos de morirse constantemente. Y entonces, ¿por qué hay esas tumbas ahí y todas tan bien ordenaditas? Y sobre todo, hay otro misterio. No, hay tumbas de mujeres. Todo son tumbas de hombres. Ay, pues es que no se morían las mujeres. ¿O qué? ¿Y si ese castillo templo antimuerte fuera un lugar conectivo? Pero ahora voy a proponer una tesis que espero poder desarrollar en otro programa de Sapiens, que lo que había allí, a pesar de lo que han dicho los autores, y diré por qué cuando lleguemos al análisis de estos autores, de Plinio el Viejo, el Filón de Alejandría y el famosísimo Flavio Josefo, diremos por qué Sí. no podían saberlo. Eso, ¿y si ese era un monasterio femenino, de Mm. mujeres iniciadoras, que ya en mi libro de los esenios
ya hago un acercamiento a esta teoría. Y esto o fuera un monasterio compartido de ambos sexos o solamente femenino, y que los hombres que subieran a ese monasterio en sus tratamientos de transubstanciación y búsqueda de una elongación de su vida, tuvieran que pasar por un tratamiento, vamos a hablar, digo entre comillas, tántrico, de iniciación sexual importante, ¿eh? Y ya nos damos cuenta de que podría ir por ese camino. Y que incluso cuando se llegara el momento próximo a la muerte, fueran allí a ser conducidos a través de una experiencia místico-conectiva al momento de la muerte y entrar por una puerta de luz, ¿me entiendes?, al mundo de la no reencarnación. Y en ese caso, digamos, fueran unas sacerdotisas. Y esa sería la razón por la que solo son hombres, 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 hombres. Y entonces miraremos de explicar, quizás más adelante, si tenemos la suerte de poder hacer otro programa sobre todo esto, qué pasaba con las mujeres en el momento de la muerte, ¿eh? Pero esto es el punto en el cual yo digo, estamos enfocando todo el misterio de este mundo esenio de una forma muy radicalmente, entre comillas, vamos a decir, creativa, ¿eh? Porque no pretendo, ¿me entiendes?, dar exágesis académicas, sino darle una luz a algo que nadie, ¿me entiendes?, le ha sacado, ¿me entiendes?, ningún tipo de deducción, porque todo el mundo dice, no, es que hubo una batalla y entonces se pusieron allí, no sé qué, porque cuando lo ocuparon los romanos, porque el tema de Qumran también, digamos, pasó por etapas de despoblación esenia. Y por eso los testimonios de quienes escriben sobre los esenios no pueden ser exactos de ninguna manera, a menos que también hemos demostrado también en el libro y otros autores de que muchos textos sobre los esenios hayan sido retocados y eliminados de ellos muchos elementos que podían ser conflictivos para el supuesto de que fuera una secta precristiana, etcétera, 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 etcétera. Y ahí lo dejo porque el tema es muy apasionante, porque nos daría una visión. Volveríamos al tema de los esenios. ¿Es apasionante? Sí. ¿Es apasionante como está descrito ahora? Sí, pero no es, digamos, no es 100% fiable, y seguiremos explicando el porqué. E iremos un poco al origen de los primeros textos que se escriben sobre los esenios en 1937. Entonces iremos explicando un poco y nos volveremos a acercar a este mundo, digamos, en el cual pues estaríamos un poco en una dimensión absolutamente desconocida para aquel tiempo y todavía desconocida en el nuestro, ¿eh? La dimensión desconocida. Además, fíjate, ¿dónde estaban? Qumran, Mar Muerto. ¿Por qué le llaman Mar Muerto? Por su extrema salinidad. La sal sabemos que es un elemento muy potente para hacer determinadas cuestiones sobre sanación. O sea, no estaban ahí porque sí, entre otras cosas. Tristán, solo un detalle. Antes has mencionado la palabra Stargate. Tú sabes que Donald Trump está apoyando un proyecto que se llama Proyecto Stargate, en el cual, fíjate quién hay ahí. Ojo, hay OpenAI, una empresa puntera en inteligencia artificial, SoftBank, un banco, Oracle, y además una firma de inversión, que son los que es MGX. Inversión para el proyecto Stargate, 500.000 millones de dólares. ¿Qué quieren descubrir con esta inteligencia artificial? Ahí lo dejamos. Si no, nos iríamos a otro estadio. Next time. Ahora, si me permitís, también os quiero hacer un Stargate pequeño a finales de este mes de enero 2026, si Macron nos lo permite y Donald Trump nos ayuda, con todas estas maravillas que nos gustan. Últimamente están proliferando muchas fotos de él en la isla de las Lolitas y tal, porque van a por él a saco. Pero que la única esperanza de este momento es que este hombre no se nos muera rápido. Bueno, espera, no avances. Cristán, en el próximo programa y desde el clásico tenemos que hacer una predicción para el 2026. Y aquí entra la geopolítica, economía,
planetario, contacto con o no, etcétera, etcétera. Perdona que solo termino este apunte que estaba empezando antes. A finales de enero vamos a hacer una iniciación en la ciudad de Barcelona que se va a llamar Dragcelona, en la cual vamos a tocar los puntos reptilianos de la ciudad de Barcelona. Con que aquí en Sapiens sí hicimos unos programas muy buenos, en el cual al final nos regalaron una serpiente pitón en medio de una avenida de Barcelona para que nos enteráramos de que íbamos por buen camino, pues iremos a explicarlo en persona. Finales de enero, 24 y 25, Dragcelona y Gaudí, que fue otro de los magos, digamos, de descubrimiento reptiliano. Bueno, Tristán, solo un consejo, ¿eh? Energéticamente protegeos, ¿eh? Sí, piano, piano si va lontano. Piano. Mira, ¿sabes qué es esto, no? Ah, sí, sí, claro. ¿Es meteorito o simplemente imán? Imán Porque y uno es de neodimio. yo tengo también Amigo unos mío, el meteoritos. próximo programa, predicción para el 2026, basado en la interconexión interconectiva de la información, que ahora hemos empezado con un programa muy interesante sobre este nuevo estado de la materia, que es la información a través de las cartas del tarot, el tuyo y el mío. Vamos a ver qué nos explica la lectura. No hacemos tiradas, hacemos lecturas. La tirada es otra Sí, cosa. siempre, siempre. Como siempre, profesor, un placer, ¿eh? Muy Bueno, ahora, bien. amigos y amigas, veis que estamos más tiempo porque al final nos hemos hecho la suscripción de pago, si no, nos quedábamos con un montón de Todo temas siempre. en el tintero. Hemos hecho esto pequeño Sí que es esfuerzo verdad, sí. y contentos estamos. Profesor, Muy bien. saludos, muchas gracias. Recuerdos a tu esposa, Bien. Olga, como no, que sin estar está, sin verla, Sí, 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 la está ahí notamos. mucho. Sí, sí. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Hasta el próximo programa. Pronto. Hasta pronto.